Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a esta celebración, a recibir la palabra del Señor en esta serie que estamos viendo llamada Electrocardiograma Espiritual. Y hoy vamos con la cuarta parte de esta serie, estamos en la mitad de la serie y el mensaje de hoy tiene como título Independencia Espiritual. Yo quiero invitarlos a que entonces le pidamos a Dios que hoy hable a nuestros corazones. Necesitamos su palabra, ¿cierto? Entonces, oremos juntos y pidamos la bendición del Señor para esta mañana. Padre, hoy te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí juntos una vez más, Señor. Y estamos juntos contigo, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Así que sabemos que estás aquí con nosotros y queremos pedir tu bendición para que la palabra de hoy resplandezca en nuestros corazones, traiga luz, transformación, libertad, restauración a nuestras vidas, Señor. Estamos con ganas de oírte, estamos con ganas, Señor, de conocerte más y de seguirte más, Padre. Por eso que tu Espíritu Santo y tu palabra hoy sean reveladas con poder a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hace 8 días estuvimos hablando acerca de los trucos sutiles del diablo, ¿cierto? Esos trucos, hablamos de algunos de ellos, como Satanás engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y sucedió algo muy tremendo ese día, allá en el huerto del Edén. Hubo una declaración de independencia. El ser humano se independizó de Dios. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Adán y Eva fueron engañados por Satanás porque creyeron que Dios no era bueno. Satanás los engañó muy sutilmente para hacerles creer que Dios no era bueno, que Dios era egoísta y que por lo tanto ellos debían liberarse. Y de hecho podían liberarse, independizarse de Dios por medio de una cosita: ir y tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y comerlo, que era precisamente lo que Dios les había dicho que no debían hacer. Ellos lo hicieron y con ese acto declararon su independencia de Dios. Creyeron a Satanás y se independizaron de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa independencia espiritual? Hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de 3 consecuencias. Hay más, hay muchas más, lo podemos ver a la luz de la palabra, pero vamos a tomar 3 consecuencias que nos aparecen ahí en el capítulo 3 de Génesis, que son prácticamente inmediatas. Si quisiéramos decirlo, naturales, sucedieron de inmediato. 3 consecuencias de la independencia espiritual, de la independencia de Adán y Eva de Dios. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13, que son precisamente los que siguen al 1, del 1 al 6, que fueron los que leímos hace 8 días. Hoy vamos entonces del 7 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Apenas ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, apenas ellos actuaron y se independizaron de Dios por medio de ese acto de desobediencia, ¿qué sucedió? Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto,
tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Bien. ¿Cuáles son las tres consecuencias de este acto de independencia que podemos ver en este pasaje? La primera consecuencia es una suma de experiencias, es una sumatoria de emociones que tuvieron Adán y Eva. Y es esto, vergüenza, miedo y deseos de esconderse de Dios. Esta es la primera consecuencia. Vergüenza, miedo y deseos de esconderse de Dios. Lo vemos en los versículos 7 y 10. El 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo 10 nos dice, y Adán, se refiere a él, y él respondió a Dios, le dijo, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 7, nos pone allí la palabra vergüenza y eso nos ayuda a entender un poquito mejor esa experiencia que tuvieron Adán y Eva. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron ¿qué? Vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Bien, se avergonzaron porque estaban desnudos. Ahora, para nosotros eso es comprensible, ¿sí o no? Para nosotros eso es comprensible, pero para ellos no debía serlo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer de ahí para atrás, Dios los creó a ellos ya en forma de adultos desnudos. Y ellos anduvieron desnudos y no tenían ningún problema. De hecho, en el capítulo anterior por ahí dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué sucedió? Porque antes de pecar no se avergonzaban de estar desnudos, pero apenas se independizan de Dios, se avergüenzan de estar desnudos. ¿Qué sucedió allí? Pues bueno, tal vez podríamos encontrar, si investigáramos, muchas teorías. La gente diría muchas cosas acerca de qué sucedió ahí, por qué la vergüenza de estar desnudos si siempre habían estado desnudos, etcétera. Y podríamos encontrar algunas ideas de pronto razonables, algunas de pronto demasiado locas, pero la respuesta que nos da la Biblia es simple. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. Los versículos 10 al 11 nos lo permiten ver. Dice el versículo 10 nuevamente, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 11? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Te das cuenta? ¿Quién te hizo saber? O sea, ellos andaban desnudos, se miraban y no decían, ¡ay, estoy desnudo! No, para ellos era normal. Normal. Siempre habían estado desnudos y no lo habían visto como algo por lo cual sentirse avergonzados. No sabían que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Pienso yo que Adán y Eva antes de pecar estaban vestidos, no físicamente,
sino espiritualmente. ¿De qué? Voy a intentar expresarlo de diferentes maneras porque realmente no lo puedo decir, no lo sé. No puedo decir realmente de qué estaban vestidos concretamente, pero voy a usar varias palabras, me voy a expresar de varias maneras como para que puedas coger la idea de lo que quiero decir. Yo creo que Adán y Eva estaban vestidos de Dios, ¿sí? Es decir, estaban cubiertos de alguna manera espiritual por Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran dependientes de Dios, ¿sí? Entonces Dios, su presencia, su espíritu, no lo sé, de alguna manera los cubría. Adán y Eva estaban vestidos de inocencia, porque nunca habían pecado. Eran inocentes. Ellos estaban vestidos de inocencia. La conciencia de Adán y Eva estaba vestida de pureza. Ellos tenían la conciencia en paz. Tenían una conciencia pura, cristalina, diáfana. Y por esa razón, por estar cubiertos de estas cosas, la desnudez para ellos era normal. Bien. Pero deciden independizarse de Dios. ¿Qué es la independencia espiritual? Independencia espiritual es esto, que Dios dijo, pero yo, agrégale lo que quieras, ¿sí? Dios dijo, pero yo pienso que. Dios dijo, pero yo digo que. O Dios dijo, pero yo voy a hacer esto. Eso es independencia espiritual, que aunque Dios haya dicho algo, yo voy a ir a hacer todo lo contrario o cualquier otra cosa. Eso es independencia espiritual. Y en el momento en que ellos se independizan de Dios, ¿por qué se independizan? Porque ellos codiciaron lo que Dios era, codiciaron la gloria de Dios. Y entonces se lanzan engañados por Satanás, toman el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, desobedecen a Dios. ¿Y qué pasa con la inocencia? Se rompe. Ya no son inocentes. Apenas muerden la fruta, de inmediato su conciencia salta y les dice, desobedeciste a Dios. Rompiste el mandamiento. Ya no se sienten inocentes. Entonces, como ya no sienten, como ya no hay en ellos ni en sus conciencias inocencia, ¿ahora qué hay? Culpa. El pecado ha entrado al mundo. En ese momento ellos se miran y dicen, ¿yo qué hago desnudo? Y escuchan que Dios se pasea por el huerto, ¿cierto? Y sienten miedo. El versículo 10 nos lo dice, vamos a volverlo a leer. Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces apenas ellos sienten que Dios está paseándose por ahí cerca, tienen miedo y van y se esconden entre los árboles porque se sienten culpables. Esta es la primera consecuencia de su independencia espiritual. Vergüenza, miedo y deseos de esconderse de Dios. ¿Bien? Segunda consecuencia. Adán y Eva desearon resolver el problema por sí solos o por sí mismos. Desearon resolver el problema por sí solos. El versículo 7 nos dice nuevamente, entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos y cosieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien. ¿Por qué se hicieron delantales? Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza, ¿cierto? Entonces ellos quieren solucionarlo, pero piensa en esto. Ellos se cubrieron con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pensaríamos inicialmente que sí, pero más allá hay otra intención. Ellos lo que quieren es dejar de sentir vergüenza. ¿Sí? Están desnudos, se sienten avergonzados entonces y se esconden entre los árboles y se empiezan a hacer su delantal, pero no porque estuvieran desnudos, porque ese no era el problema. Ya antes habían estado desnudos. Lo que ellos quieren combatir no es su desnudez, lo que ellos quieren combatir es su vergüenza. ¿Sí? Lo que ellos quieren es dejar de sentir vergüenza. Lo que ellos están tratando de hacer es opacar su vergüenza, ahogar su culpa por medio del recurso de vestirse. A ver si de algún modo todo vuelve a ser como antes. ¿Sí me hago entender? Ellos están intentando resolver el problema por sí solos, sin Dios. Están intentando que todo esté como si nada, por medio de sus recursos, sin Dios. Esa es la segunda consecuencia. Y la tercera consecuencia es que no asumieron su responsabilidad ante Dios. Lo vemos en los versículos 12 y 13. Dicen, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Adán y Eva no asumieron su responsabilidad ante Dios. ¿Qué se pusieron a hacer? Repartir culpas. Adán culpó a Eva, ¿lo ven? Pero no solo a Eva, sino a Dios. Porque está diciendo, la mujer que tú me diste. Le está echando la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios, pero no se echó la culpa a sí mismo. Él no reconoció su culpa. Y por otro lado, Eva, ¿cómo responde? La serpiente me engañó y yo comí. Pero tampoco reconoce su culpa. Ellos en ningún momento confesaron. Cuando Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Ellos no fueron a correr a Dios a decirle, Señor, hemos pecado, te hemos desobedecido, somos responsables. No lo hicieron. No confesaron que se habían rebelado. No confesaron que habían codiciado la gloria de Dios. No confesaron que habían desobedecido el mandamiento de Dios. Eso no lo dijeron. Todo lo contrario. La mujer que tú me diste es que la serpiente, pero yo. Esas son, iglesia, las consecuencias de la independencia espiritual, de independizarnos de Dios. Esa es la historia de Adán y Eva. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Nuestra historia. Desde Adán nosotros cargamos la simiente de la serpiente en nosotros. Desde Adán nosotros cargamos lo que el Nuevo Testamento llama naturaleza pecaminosa.
Y esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos tiene una tendencia irrefrenable de independizarse de Dios, a independizarse de Dios. Tiende permanentemente a independizarse de Dios. En nosotros está eso. Queremos independencia espiritual. Examínate en este momento, ponte a pensar en tu manera de vivir. Examínate en este momento, por favor. Desde Adán nosotros venimos separados de Dios. Después de Adán, todos de ahí en adelante nacen separados de Dios. El mundo dice que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el hombre nace pecador. El hombre nace separado de Dios a raíz de ese pecado original cometido por Adán y Eva. Y por eso es que nosotros, en nuestro corazón, queremos hacer es nuestra voluntad. Nosotros los seres humanos amamos nuestra voluntad. De hecho, creemos que la vida se trata de eso. Nosotros creemos que la vida se trata de satisfacer todas nuestras necesidades, ¿sí o no? Tengo tal necesidad, ay, quiero satisfacerla. Ahora tengo esta otra necesidad, quiero satisfacerla. Creemos que la vida se trata de eso. Y para eso es que trabajamos y estudiamos y nos matamos y hacemos de todo con tal de satisfacer todas nuestras necesidades. En otras palabras, nosotros, los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que queremos es hacer lo que queremos, cuando queremos, dónde queremos, cómo queremos y con quién queremos. Eso es lo que nosotros los seres humanos buscamos. ¿Sí o no? Solo mira tu vida. Mira de aquí para atrás tu vida. Lo que estudiaste, con quién te casaste, lo que hiciste, a dónde te fuiste, a dónde viviste. Básicamente podemos resumir que nuestra vida ha sido que nosotros hemos querido hacer lo que queremos en todo. Pero ¿cuándo fuimos a Dios a decirle, Señor, ¿será que debo casarme con esta persona? ¿Será que debo estudiar esta carrera? ¿Será que debo vivir en esta ciudad? ¿Será que debo trabajar en esto? Nosotros hemos construido nuestras vidas en la voluntad de Dios. Tal vez ahora como cristianos estamos empezando a hacerlo. Pero de ahí para atrás, yo creo que ninguno puede decir, yo siempre me he sometido a la voluntad de Dios. No, hemos hecho lo que hemos querido. Tal y como lo expresó el poeta británico del siglo XIX, William Ernest Henley. Él escribió esto: soy el arquitecto de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Ahí está la independencia espiritual. ¿Te suena? Soy el arquitecto de mi destino, el capitán de mi alma. Bueno, esto es poesía, pero hoy en día, en el pensamiento popular, se nos dice esto en otras palabras. Se nos dice esto: puedes lograr todo lo que te propongas, ¿sí o no? ¿No nos andan diciendo eso en todo lado? ¿No nos dicen eso las películas, los libros, la música, la publicidad? ¿En la universidad no nos enseñan eso? Puedes hacer todo lo que te propongas. Ese es el pensamiento popular hoy en día. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que suena chéverísimo. Nos gusta. Suena atractivo esa idea de que yo puedo lograr todo lo que me proponga. Pero ¿sabes qué es eso? Veneno dulce. Porque eso nos está llamando es ¿a qué? A vivir independientes de Dios.
Aunque suene muy atractivo, la palabra de Dios nos muestra que la realidad es completamente opuesta. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23, lo siguiente. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Estás leyendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Le estás prestando atención a lo que dice la palabra de Dios? Porque escúchame, todos los días vas a seguir siendo bombardeado con que tú puedes lograr todo lo que te propongas, pero esta es la verdad. Esta, no lo que dice el cine, no lo que dice todo por todo lado. No, atentos, iglesia, atentos. Esta es la verdad. Yo sé que el hombre no es dueño de su destino. Esta es la verdad. No es del hombre. No le es dado al hombre, al caminante, dirigir sus propios pasos. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, ahí está clarísimo. No somos dueños de nuestro destino. Entonces, ¿por qué no le dices al que está a tu lado, no soy dueño de mi destino? Ahora, ¿crees eso? Es la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Qué más significa esto? Iglesia, no fuimos creados para ser independientes de Dios. No fuimos creados para ser independientes de Dios. O si no, respóndeme esto. ¿Alguno de ustedes, por fuerza natural, puede hacer uno de sus cabellos blanco o negro? No. No podemos. ¿Alguno de ustedes puede agregarse a sí mismo un día más de vida? No. Piénsalo. ¿Puedes? No. El día que te toca, te toca. ¿Puedes aumentarte 1 centímetro más de estatura? No. Dices, pues me pongo doble plantilla. Pero son cosas artificiales como el cabello. Me lo tinturo. Pero no te estás quitando el cabello blanco, solo lo estás pintando. Pero seguirá siendo así. No puedes cambiar eso. No puedes aumentar tu estatura. ¿Alguno de ustedes puede decirme exactamente qué va a ocurrir mañana? No. ¿Te das cuenta? No somos dueños de nuestro destino. No somos dueños de nuestro destino. Pero actuamos como si creyéramos que eso fuera posible. Tomamos decisiones considerando que sí podemos y no podemos controlar nuestro destino. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de actuar y pensar así, iglesia? Mira tu propia vida. Hemos tenido vidas destrozadas, economías arruinadas, matrimonios acabados, familias desintegradas, hijos descarriados, sociedades corruptas. El mundo está en caos. Y todavía te preguntarás, escúchame, todavía te preguntarás, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Todavía te lo vas a preguntar? ¿O no te das cuenta de que nosotros nos independizamos de Dios y por eso es que hay tanta maldad en el mundo?
Yo estoy plenamente convencido de lo que voy a decir a continuación. Todos aquí presentes, si miramos de aquí para atrás en nuestra vida, tenemos secretos vergonzosos. Todos hemos querido escondernos de Dios en algún momento de nuestra vida. Todos hemos querido resolver las cosas a nuestra manera. Y todos hemos buscado culpables. Siempre. Pero cuando llega el día difícil, cuando llega el momento duro, cuando llega el día de la mala noticia, del sufrimiento, ahí sí nos volteamos y le reclamamos a Dios y le decimos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Sí o no? Y mira lo que dice la Biblia en Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después ¿qué hace? Se enoja con el Señor. Ahí estamos descritos nosotros. Y culpamos a Dios. La mujer que tú me diste. El país donde me hiciste nacer. Los papás que me diste. Etcétera. El presidente que nos diste. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que aquí no acaba la historia. Esto no concluye así. La verdad es esta, y quiero que me escuches. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cómo concluye esta historia? Muy diferente. Quiero que partas de esto. Ojalá te lo memorices, te lo claves, te lo tatúes en el corazón. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Amén. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Entonces quiero empezar esta conclusión diciéndote lo siguiente. No te escondas de Dios. Escúchame, no te escondas más de Dios. No huyas más de Dios. Dios quiso arreglar las cosas con Adán y Eva. Con una sola frase. Adán, ¿dónde estás? Versículo 9. Mira lo que dice. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Adán buscó a Dios? No. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. Dios es el que toma la iniciativa de arreglar las cosas. Porque si Dios no lo hace, Adán se queda escondido toda la vida. Es Dios el que pasa por ahí. Pero quiero que te empieces a masticar esto y a meditar en esto. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Obvio. De hecho, ¿tú crees que Dios no sabía lo que Adán había hecho? Ya sabía lo que había hecho. Mira este corazón tan hermoso de nuestro Dios, que sabe lo que Adán está haciendo y en vez de llegarle ahí de frente, ¿qué está haciendo? Preciso lo que le dije que no hiciera, ¿cierto? Él no hace eso, sino que Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y Dios se pasea por ahí cerca y entonces Él que los conoce, Él que conoce sus corazones se da cuenta que se avergüenzan por estar desnudos, sienten miedo y van a esconderse y Dios no llega ya a darles la sorpresiva
presencia acusatoria, condenatoria. No, sino que Él respeta en ese momento la vergüenza que están sintiendo y dice, no les voy a hacer sentir más vergüenza de lo que ya tienen. Sino que pasa como si Él no supiera, Adán, ¿dónde estás? Qué hermoso Dios que busca al hombre y no lo quiere afligir con más vergüenza de la que ya tiene por su independencia, sino que le pregunta, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba. Pero está dándole tiempo al hombre para expresarse. Y el hombre no se expresa bien. Todo lo contrario. Tuve miedo y me escondí. La mujer que me diste. Etcétera. Y ahora mira esto también precioso. Ellos están cubiertos con hojas, queriendo tapar su vergüenza. Y Dios hace algo preciosísimo. Dios se encarga de decirles, no, tú no puedes cubrir tu vergüenza. Pero yo sí puedo cubrirla. Bien. Génesis 3:21 nos dice lo siguiente. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Dios los vistió. Ellos al independizarse de Dios se despojaron, se desvistieron de Dios, se independizaron de Él y vinieron estas terribles consecuencias, pero Dios viene otra vez y los viste, ya no con la vestidura anterior, porque hay consecuencias y son irreversibles, pero ahora Él viene y cubre su vergüenza con pieles de animales. Y eso es importante, porque antes de que ellos pecaran, no había muerte. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice, no? Que por el pecado, por Adán entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Dios les dijo, si comen del fruto de este árbol, ciertamente morirán. Antes no había muerte, pero cuando ellos pecan, se independizan de Dios, intentan tapar las cosas a su manera y dice la palabra que Dios los cubre con pieles de animales. O sea que ¿qué tuvo que suceder? Por la necesidad de un sacrificio. Para que ellos pudieran ser cubiertos, para que su vergüenza y su culpa pudiera ser cubierta, fue necesario que otro muriera. En este caso unos animales. Y con esa piel ellos son cubiertos y esa vergüenza puede ser atenuada y esa culpa logra ser cubierta. ¿Bien? Pero eso es iniciativa de Dios. Ahora yo te digo, Dios quiere arreglar las cosas contigo también. Amén. Amén. Dios quiere arreglar las cosas contigo. Y entonces hoy Dios está usando este mensaje, escúchame, porque no soy yo. Hoy Dios está usando este mensaje para decirte, ¿dónde estás? Con tu nombre, ¿dónde estás? Y Él quiere vestirte. ¿Pero de qué te viste? En ese entonces murieron unos animales para que ellos fueran cubiertos con pieles. Pero hace 2000 años el Hijo de Dios vino a esta tierra para entregarse en sacrificio para que nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestro temor, nuestra culpa recayeran sobre Él en la cruz. Y Él entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz como sacrificio
sustituto, expiatorio, por nuestros pecados, por nuestra maldad, de manera que ahora nosotros podamos vestirnos de Cristo. Amén. Y al vestirnos de Cristo, ya no hay vergüenza. Claro, lo recordamos lo que hemos hecho y nos sentimos mal por eso, pero delante de Dios y de los hombres ya no cargamos con esa vergüenza presente de que es que yo hice y yo no debía haber hecho y esto y lo otro. No lo dejamos atrás porque ahora estamos vestidos del Hijo de Dios, vestidos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés ahora vestido de Cristo. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que nuestra manera de renunciar a la independencia espiritual es ahora hacernos dependientes de Jesucristo. Porque Él entregó su vida en sacrificio por nosotros, para cubrirnos no con pieles de animales, sino con su sangre preciosa y eterna. Por esa razón, Él dijo lo siguiente, y con esto cierro, en Juan 15, del 5 al 6. Atención a estas palabras preciosas de nuestro Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, o en otras palabras, el que depende de mí, ¿cierto? El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Y atentos a esto, pues separados de mí, ¿qué? Ustedes no pueden hacer nada. En otras palabras, independientes de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y mira esta advertencia en el versículo 6. Pero el que no permanece en mí, es decir, el que decide independizarse de Jesucristo, será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Jesús es el camino para dejar atrás esa independencia espiritual y abrazar de nuevo la dependencia que Dios siempre ha querido que nosotros tengamos de Él. Amén. Y ahí es donde está la libertad de toda vergüenza, de todo temor, de toda culpa. Ese es el plan de Dios para tu vida.